A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 2 de marzo del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también la actualidad internacional. Estos son algunos de nuestros titulares que pues marcaron la agenda hoy. La Corte en Estados Unidos rechaza frenar la devolución de más de 130.000 millones de dólares en aranceles anulados. Citi advierte que el petróleo podría dispararse hasta $120 por barril. Asia enfrenta riesgo energético e inflación ante la posibilidad de una guerra prolongada en Medio Oriente. China vuelve a mostrar contracción en manufactura y México inicia la transición hacia la jornada laboral de 40 horas. Pero antes de todas estas noticias vamos a entrar de lleno en el análisis del tema del día, del fin de semana, de la semana seguramente también, y bueno, muy probablemente seguirá siendo tema a lo largo de todo el año. Vamos a analizar con Luis Fleischmann, experto en relaciones internacionales y conflicto regional, el tema de la guerra en Medio Oriente, y vamos a darle vuelta al programa para recibir a Luis desde el inicio por distintas tareas que ya tenía comprometidas, así que vamos a conversar, hacer la entrevista en la primera parte del programa y vamos a pues ver todas las demás noticias, incluso el columnista que tenemos para hoy, porque estrenamos columnista con Javier Escalante, que ya hacia el final del programa se los voy a presentar. Pero empecemos de una vez porque el conflicto en Medio Oriente entró en una fase impredecible y peligrosa, dicen muchos de los analistas y de las noticias que llegan desde allá. Lo que comenzó como una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en contra de objetivos iraníes ya muestra señales de escalada prolongada. Más tropas estadounidenses en la región, advertencias del Pentágono sobre una campaña extendida, bombardeos en Líbano, tensión del Consejo de Seguridad y un mensaje de la Casa Blanca que dice que la guerra durará todo el tiempo que sea necesario. La narrativa de operación quirúrgica y rápida pues empezó a desdibujarse al pasar las horas frente a la posibilidad de un conflicto abierto de mayor alcance. Y bueno, por supuesto que la muerte del líder supremo iraní, confirmada algunas horas después, aunque con diversos tiempos, los distintos gobiernos, distintos actores de esa guerra, pues abre un escenario incierto también para Teherán, para Irán, con señales complejas. Y bueno, para entenderlo, para analizarlo, para ponerlo en perspectiva, nos acompaña hoy Luis Fleischmann, analista político, experto en relaciones internacionales, en conflicto y en Medio Oriente, una voz con trayectoria en el análisis de todos estos temas y de la complejidad de estos temas. Te damos la bienvenida, Luis. Muchas gracias por dedicarnos este rato en la tarde de hoy lunes. Estar aquí con ustedes. No sé por qué razón no puedo conectar la cámara. No sé por qué. Todo parece bien de parte mía, de mi lado. Bueno. Pero por ahí no necesitan de la cámara, no. Así que no te preocupes. Lo importante es escucharte y la gente que está en radio va a imaginarte. Pero lo más importante es tener tu perspectiva. Primero, Luis, ¿cómo llegamos hasta aquí rápidamente? Porque eso podría durar días de conversación, pero ¿cómo llegamos hasta aquí en esta última fase, verdad? Porque finalmente Israel y Estados Unidos en conjunto pues deciden una ofensiva que pues sucedió, ¿cuándo fue? El sábado. Sí, fue el sábado. Yo creo personalmente de que lo que sucedió fue que Trump llegó a la conclusión de que Irán no estaba interesado en las negociaciones.
Y creo que o estaba interesado en una negociación, yo diría, estaba interesado en una negociación, yo diría, deceptiva. O sea, Deceptiva. iban a aceptar ciertos acuerdos, pero los iban a violar por otro lado. Y aparte de eso, directamente dijeron, nosotros no vamos a renunciar al programa nuclear, no vamos a renunciar al apoyo a nuestros proxies, a nuestros representantes en el Líbano y en Irak, a todos estos representantes terroristas, ¿no? Entonces al final se llegó tampoco al sistema de misiles que ellos desarrollaron, del sistema de balísticas, y ahí es cuando llegó a la conclusión Trump de que lo mejor sería unirse a Israel y atacar a Irán y terminar con el régimen. El New York Times hoy tiene una nota donde informa que Netanyahu le pidió permiso a Trump para ellos mismos atacar el sistema de misiles balísticos en Irán, y Trump le terminó diciendo, ¿sabes lo que? Yo te acompaño también. O sea, yo voy a estar junto a ti en esta guerra contra Irán. Ahora, viéndolo fríamente, quitando quizás los nombres de los países, porque enseguida eso nos pone en alertas o en afinidades o en contraafinidades, finalmente todos tienen cuestiones balísticas, muchos tienen armas nucleares ya desarrolladas, pero molesta Irán. ¿Molesta por el gobierno totalitario que tiene, por las prácticas que tiene, o molesta porque tiene esas armas? Bueno, vamos a ponerlo así. Armas nucleares. Es verdad que hay un acuerdo de no proliferación por el cual Irán está firmado. Pero recordemos que hay una diferencia entre gobiernos razonables que tienen armas nucleares y gobiernos no razonables. Irán es un país que ha amenazado y ha intentado, aparte, dominar la región, el Medio Oriente, y parte de su dominio del Medio Oriente es su compromiso con la destrucción del Estado de Israel. Entonces, cuando vos tenés una filosofía iraní que es no solamente del exterminio, de la eliminación del otro, o de una aspiración regional, ¿verdad?, de conquista regional, de dominar regionalmente, ahí ya hay razón. Y por otro lado, recordemos lo que sucedió a partir de la guerra entre Irán y Irak. Ellos desarrollaron el tema del suicidio, ¿verdad? El hombre suicida, el soldado suicida. Entonces, cuando vos tenés un país que en realidad tiene esa idea de que el martirio es algo bueno, de que la muerte es algo mejor que la vida, que la muerte paga al final de cuentas, entonces vos no podés confiar, porque posiblemente si desarrollan un arma nuclear es para destruir a alguien y después aunque ellos queden destruidos. Entonces es un país que es capaz de usar armas nucleares. Vimos la destrucción que, por ejemplo, han causado ahora poblaciones civiles en Qatar y en Arabia Saudita y en Israel, ni que hablar de Israel, y ni que hablar de su propia gente. Entonces, ¿por qué se le va a confiar a Irán con armas nucleares? Ahora, Corea del Norte, es verdad que también al final Corea del Norte se salió con la suya, pero Corea del Norte está más protegida por China. Es algo más peligroso ir y atacar Corea del Norte y sacarle el arma nuclear o neutralizar a Corea del Norte. Aparte no hay ni siquiera oposición hoy en día. Es más o menos una situación similar a la de Cuba, donde, digamos, se han vuelto un Estado tan vigilante y tantos años en el poder que ya la población no tiene ningún deseo de organizarse. Ahora, el gobierno estadounidense había empezado 2026 con sinceridad brutal. Había dicho que intervenía, que capturaba a Nicolás Maduro porque querían hacer negocios con el petróleo. Lo dijo en conferencia de prensa el propio
3 de enero, tanto Marco Rubio como el propio presidente Donald Trump. ¿Aquí utilizan el eufemismo de la libertad nuevamente o te parece que realmente buscan libertad para Irán? Hablando de Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Yo creo del conflicto. Sí, yo creo que buscar libertad para Irán no es una de las razones. O sea, no creo que esto sea una campaña lamentablemente parecida a la que ocurrió en Yugoslavia, aunque yo sugerí en un artículo hacerlo como en Yugoslavia, que te acordás que en Yugoslavia fue una campaña de la OTAN justamente para evitar el genocidio de la población musulmana en la ex Yugoslavia. Por ahí del 99, ¿no? Año 99, ¿Cómo? por ahí. 99, ahí está. Esto no es nada de eso. Acá hay varios factores. Uno es el tema de las armas nucleares, los misiles balísticos, el apoyo a grupos terroristas. Esto es lo que está acá en la... Y obviamente, y también el hecho, lo que sucedió con las protestas que hubo en Irán, es que estas protestas en realidad llamaron la atención y están pidiendo la intervención. Estas protestas es lo que se está esperando, la caída del régimen, y estas protestas lo que hicieron fue avivar la expectativa de que el régimen podría caer, y toman a la sociedad civil iraní como un cómplice. O sea, en el momento que sea necesario, la sociedad civil iraní va a tomar las riendas del poder y se va a encargar del poder en Irán y va a cambiar las cosas. Justamente ahí... O sea, que aparece, las protestas aparecen como una oportunidad para cambiar el régimen. Sí, que es algo que viene desde el año 79, vos sabrás mucho mejor que yo. 79, ¿verdad? Es decir, que hay un prolongado gobierno teocrático. Explícanos un poquito cómo llegamos, salimos un poco del conflicto regional para meternos un poco en el conflicto interno de Irán, después de un largo proceso más bien teocrático que llega a su fin con la muerte del líder supremo y que ahora se reconfigura, pero no sabemos cómo. ¿Qué crees que pasará de aquí en más, dependiendo obviamente de la ofensiva hasta dónde llega, pero qué pasaría en la sociedad iraní, digamos, con esta realidad? Eso es una muy buena pregunta. Vamos a ponerlo así. Si bien muchos iraníes nacieron con la revolución, de la misma forma que muchos cubanos nacieron con la revolución, los iraníes no cayeron frente a la ideología, o sea, no cayeron frente a la ideología del gobierno iraní. La revolución iraní del año 79, en realidad, fue robada, por así decirla. Fue secuestrada porque realmente existía un problema, había un gobierno de opresión por parte del Shah, había también problemas económicos. Pero toda la política de la teocracia iraní no estuvo dirigida a responder a las necesidades domésticas de la población interna. No era una revolución social, era una revolución total, una revolución totalitaria que también tendía a expandirse hacia afuera. Todos los recursos iban al financiamiento, digamos, de políticas exteriores, financiamiento de representantes, proxies extranjeros, desarrollo de armas nucleares, desarrollo de misiles, y de repente llegamos a enero del año 2026 y donde hay una situación donde no hay agua, donde no hay electricidad y donde los comerciantes del bazar, que eran la base, de alguna forma eran la base pasiva del apoyo al gobierno iraní, se levantaron, no pudieron más. Porque recordemos, estos comerciantes del bazar a la larga lo que quieren es una ganancia para ellos. Ya no era viable. Un país en total bancarrota. Y esto fue lo que quebró todo. Y de hecho, después que el régimen iraní asesinó 32.000 personas, no se amedrentaron. Vimos que siguieron las protestas incluso antes de la invasión del sábado.
antes del ataque del sábado, perdón, no invasión. O sea que la gente ya perdió el miedo. La gente perdió el miedo, ya es libertad o muerte. Y eso es lo que a mí me da esperanza de que pueda haber una alternativa al gobierno de los ayatolás, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil y claro que estamos en una coyuntura distinta a la de los cíclicamente picos de protestas que hemos visto, ¿verdad? Porque recordemos que la premio Nobel iraní es una del año 2023, si no recuerdo mal. Tenía que ver con uno de esas protestas que incluso coincidió cercano a un mundial de fútbol donde las mujeres habían tomado un rol protagónico en esas protestas y vos que conoces y que estudias la zona conocerás mucho más de estos momentos álgidos que ha vivido Irán en los últimos decenios, ¿no? Pero ahora estamos en otra. Desde el año 2009 que hay protestas. Exactamente. Las reprimen y después cada tanto vuelven a aparecer. Exacto. Entonces, como que el régimen va incorporando esa realidad de que cada tanto hay protestas, pero no termina pasando nada. Ahora estamos en un punto de quiebre porque viene la ofensiva principalmente estadounidense con la potencia armamentística de Estados Unidos. Y eso es lo que da una idea de que podría cambiar, porque podría realmente derrocarse a ese régimen actual. Y sí, en este momento es muy real que el régimen caiga, pero el régimen resiste. Y el régimen tiene capacidad de represión. Totalmente, y tiene capacidad de represión. De represión y de resurgirse, digamos, porque es que ese es el punto quizás al que quisiera que nos comentes, cómo... de alguna manera, bueno, muerto el rey, viva el rey, y muchas veces es del mismo palacio, ¿no? Bueno, totalmente, pero acá hay algo interesante, ¿no? Que puede haber una situación parecida a la de Venezuela. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ayer yo escuchaba a la noche el discurso del presidente de Irán, que no fue asesinado, y él salió con un discurso amenazante, pero la cara de él no era amenazante. Y esto es algo muy interesante, porque él es un reformista. Y cuando fueron las primeras protestas que hubo en enero de este año, él dijo que el gobierno iraní era responsable por esto. Y dijo, yo me quiero hacer cargo y el pueblo tiene razón. Una cosa así dijo. El pueblo tiene razón en salir a las calles y protestar. Eso es un cambio de narrativa, ¿no? Bueno, fue un cambio de narrativa. Ahora, lo interesante es que a cualquier gobierno, a cualquier presidente reformista que hubo, el ayatolá Jamenei, siempre los tiró de vuelta al extremismo. Entonces, muerto el rey, puede venir este hombre, que es un hombre de personalidad débil, pero es un reformista. Puede ser que él, digamos, sea un personaje de transición o incluso el hijo del Shah puede venir como personaje de transición, pero alguien dentro del régimen que pueda tener cierto poder con reformistas, hablo porque hay un grupo importante de reformistas dentro del gobierno iraní, y quizá esta sea la oportunidad de los reformistas para comenzar una transición a la democracia. Y yo creo que los iraníes creen en la democracia. No va a ser una democracia perfecta, obviamente, pero quieren la libertad. Y entonces eso puede ser un escenario positivo. Esto variaría, ya sea el hijo del Shah, que es una especie de príncipe heredero, Reza Pahlavi, ¿verdad? Que tendría algún tipo de legitimidad para reclamar algo, o la gente lo querrá como para reinstalarlo, o no reinstalarlo, sino instalarlo, o pensás que va a ser más tipo en Venezuela, incluso que se quede alguien que además fue un poco el discurso en Venezuela que esgrimió Marco Rubio, que es para que no, y la propia Delcy Rodríguez, que para que no haya una total confusión, que se queden ellos
pero que nos hagan caso. ¿Habrá Ahí esa está. posibilidad? Que se queden ellos, que se quede el No presidente, creo, que puede no ser creo malo, que pero eso, que nos hagan caso. no creo que eso suceda en Irán. Son demasiado orgullosos para que eso suceda. Pero puede haber, digamos, un movimiento voluntario reformista que quiera hacer las cosas diferentes de lo que lo hacía el ayatolá. Eso sí, pero no lo veo digamos, no veo un gobierno que acepte ser un protectorado de los Estados Unidos. No lo veo. Y tendrían que Más porque eliminar... está Israel involucrado y ningún musulmán va a querer estar subordinado digamos, a un poder occidental, y menos cuando esto vinculado a Israel, además. vinculado a Israel también. Entonces no me parece. Pero para eso habría que acabar con este grupo, este cónclave, perdona que no me lo sé porque los nombres son complicados, pero este grupo que elegiría al nuevo ayatolá, ¿no? Es decir, habría que eliminarlo todo. Un grupo de clérigos. Ajá. Pero ¿qué van a elegir cuando no tienen poder? En el momento que el régimen pierde el poder y toman otros, sería como un golpe de Estado ya. La cuestión es neutralizar también el poder de estos clérigos. Claro, y que simbólicamente el poder esté en otro lado y entonces, bueno, elijan lo que quieran, pero va a ser más testimonial. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, las fuerzas internas de Irán también son bien complejas, entre étnicas, religiosas. Eso no está tan claro. Hay varios grupos étnicos ahí. El 50% son persas, pero creo que puede haber unidad como nación digamos, puede haber unidad pese a que hay diversidad étnica. Claro, claro. Y ahí, bueno, negociar será un punto bien complejo, ¿no? Porque Estados Unidos no está quizás tan adentro, porque al final es una guerra más a distancia, ¿no? Como para dirigir esas negociaciones y quién se erige como negociador, bueno, los dados están en realidad en el aire, ¿no? Porque no han caído y no se sabe para qué lado van a caer, ¿no? En el caso interno de Irán, digamos, de su gobernanza. Luis. Bueno, se nos fue Luis. Estábamos pues analizando qué pasa en Irán, adentro, en el país, como para que se asuman esos liderazgos. Luis Fleischmann, bueno, él es experto en conflicto, en análisis político, relaciones internacionales, conflicto y Medio Oriente, y bueno, le agradecemos su participación porque pues, nos ayudó un poco a explicar qué es lo que estaría pasando o cómo podría salir Irán de esta coyuntura. Pero bien, vamos entonces a las noticias del día. Como les dije, pues dimos vuelta un poco el programa por las distintas actividades y obligaciones que tenía nuestro invitado en este horario, así que vamos directamente a las noticias que ya les anuncié, algunas de las que vamos a ver hoy en el panorama global. Empezamos en Estados Unidos, demanda colectiva contra Federal Express por reembolsos de aranceles. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que muchas grandes empresas demandan al gobierno de Estados Unidos para que les devuelvan los montos pagados por los aranceles? Bueno, ahora son los consumidores que demandan a algunas de esas grandes empresas a que les devuelvan lo pagado porque fue trasladado al consumidor. Así que clientes demandaron a FedEx tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles de emergencia impuestos por Donald Trump. La acción busca reembolsos para millones de importadores que pagaron tasas que, según alegan, debieron estar exentas, pero pagaron esos aranceles. La empresa FedEx aseguró que devolverá el dinero si recibe los reembolsos, aunque los demandantes dicen que esa promesa no es vinculante. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sin duda, un panorama interesantísimo a partir de la resolución de la Corte Suprema y de cómo se va cayendo en cascada la responsabilidad y finalmente pues, el pago de esos aranceles que resultaron ilegales. Bueno, pero además un tribunal rechaza frenar devoluciones por aranceles.
que pretendía Trump. Una corte de apelaciones negó la solicitud de Trump para postergar procesos vinculados a la devolución de más de 130.000 millones de dólares recaudados por aranceles anulados por la corte. El caso vuelve al Tribunal de Comercio Internacional, que podría definir cómo se reembolsará a los importadores, y estas dos noticias entonces están vinculadas. Bueno, también en Estados Unidos el Departamento del Tesoro anunció que dejará de utilizar productos de la startup de inteligencia artificial Anthropic, luego de que la firma se negara a otorgar acceso amplio al Pentágono. El secretario Scott Bessent afirmó que ninguna empresa privada dictará condiciones sobre seguridad nacional. Así que el Tesoro deja de usar tecnología de Anthropic. Y también en Estados Unidos el Congreso se prepara para votar resoluciones que buscan limitar las facultades del presidente en la guerra contra Irán. En pleno ataques a Irán, pues legisladores argumentan que solo el Congreso puede declarar la guerra, aunque la mayoría republicana podría bloquear esa iniciativa, pero está el debate instalado en el Congreso estadounidense. Y bueno, vamos a Canadá, pero en relación con la India, porque los primeros ministros, Mark Carney de Canadá y Narendra Modi de India, firmaron varios acuerdos, incluido un suministro de uranio a largo plazo para India y la meta de cerrar un pacto económico este año. También cooperarán en minerales críticos, energía limpia, espacio y educación superior en un intento por recomponer la relación bilateral, y sin duda es parte de cómo se tejen las relaciones más allá de China, más allá de Estados Unidos, para dos países que están muy cerca de ambos, ¿no? Bien, y vamos a Asia, porque vamos a también tratar de analizar un poco cómo impacta este conflicto en Medio Oriente, en las distintas regiones, y Japón, Corea del Sur, India y China, todos de Asia, son las economías más expuestas al conflicto por su fuerte dependencia del petróleo y gas que transita por el Golfo. Una interrupción prolongada del suministro elevaría costos energéticos, afectaría la industria y podría trasladarse a precios al consumidor de inmediato, complicando el panorama inflacionario de la región, de todos esos países, incluso Japón, Corea del Sur, India y China, los más implicados. Pero bueno, quedamos en Asia porque un sondeo de Reuters anticipa que el índice oficial de gestores de compras bajaría a 49,1 en febrero, por debajo del umbral del 50 que separa expansión de contracción. Así que se estaría contrayendo la actividad manufacturera china. La débil demanda interna sigue afectando la rentabilidad de las fábricas, pese a exportaciones resilientes, pero que enfrentan una dificultad cada vez mayor y que entonces genera esta contracción de la actividad manufacturera en China. Y la India firmó un acuerdo de suministro de uranio, como les decía, ahora viene la versión de la misma nota, o similar, pero desde el punto de vista de la India. Este acuerdo de suministro de uranio con Canadá por 1.900 millones de dólares para expandir su capacidad nuclear de 8 gigavatios a 100 gigavatios hacia 2047. El pacto forma parte de una serie de acuerdos que podría elevar el comercio bilateral a 50.000 millones y sin duda es parte de la búsqueda de nuevos espacios comerciales fuera de los tradicionales para Canadá, la cercanía con Estados Unidos, para India, la cercanía con China. Y Vietnam aprueba primera ley de inteligencia artificial en el sudeste asiático. Vietnam se convirtió en el primer país de la región del sudeste asiático en regular la inteligencia artificial. La ley en vigor desde el 1 de marzo exige supervisión humana en sistemas de inteligencia artificial generativa y sigue líneas similares a la normativa europea. Así que Vietnam ahí se pone la medalla en la región. Habría que analizar un poco cómo buscan regular la utilización entonces de la inteligencia artificial. Y de África, bueno, revisamos varias notas de distintas agencias
noticiosas sobre el impacto también de la guerra en Medio Oriente. Y muchas economías africanas dependen de importaciones de combustibles o son sensibles a la volatilidad financiera global. Una guerra prolongada en Medio Oriente podría encarecer alimentos y energía para todo el continente y presionar presupuestos públicos y generar mayor inestabilidad en países con márgenes fiscales muy limitados, lo cual pone pues al borde de problemas grandes a nivel económico para los distintos países del continente africano. Así que África se torna vulnerable y más aún ahora a los choques externos, especialmente por presión fiscal, dicen muchos de los cables resumidos y vistos para este resumen de la región africana. Y en el lado de Europa es similar, pero desde otro punto de vista. El conflicto compromete una de las rutinas marítimas más estratégicas del mundo, clave para el abastecimiento energético europeo. Una escalada sostenida podría encarecer la energía, presionar la inflación y frenar la actividad industrial en un continente que aún lidia con un crecimiento moderado, como es Europa, y con tensiones comerciales externas, como son las guerras arancelarias, que además está en el medio del debate entre un lado y el otro. China, por un lado, buscando alianzas comerciales, Estados Unidos, por otro, generando aranceles, y pues allí en el medio Europa ahora tiene el impacto, sobre todo en energía, comercio y crecimiento, que daría la guerra en Medio Oriente. Y en América Latina, bueno, pues también se siente el efecto en energía, inflación, pero también aparece aquí la geopolítica. Aunque lejos del frente militar, claro, la región enfrenta impactos indirectos por el encarecimiento energético, mayores presiones inflacionarias y una posible desaceleración del comercio global. La escalada también reconfigura equilibrios diplomáticos y la competencia entre grandes potencias. En un contexto donde América Latina depende de exportaciones de materias primas y de estabilidad financiera internacional, pues también a toda la región le impactaría una guerra prolongada. Lo que no se sabe, porque también ha habido distintas versiones, distintas declaraciones por parte de la Casa Blanca de que va a ser una guerra rápida, corta y quirúrgica, a que va a durar lo que tenga que durar, como ha dicho Donald Trump, de esta guerra sobre Irán, y como nos decía recién el analista, que no necesariamente sabemos hasta dónde va a llegar esa intervención. Nos lo decía Luis Fleischmann, experto en relaciones internacionales, que no se sabe hasta dónde va a llegar entonces esa intervención y bueno, eso va a generar distintos frentes, distintas situaciones que el mundo entero va a sentir. Bien, estamos en América Latina, entonces en Argentina, la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera acción judicial para cuestionar la constitucionalidad de la nueva ley de modernización laboral impuesta por el gobierno argentino. Así que hay una demanda colectiva contra la reforma laboral recientemente aprobada y pues ya enfrenta algún tipo de piedras en el camino. Y bueno, fue ayer también el día en que Javier Milei entrega su informe al Congreso y arremete contra la oposición. Allí mismo, en el podio del propio Congreso, el presidente Javier Milei utilizó fuertes calificativos, por decir poco, contra la oposición y cuestionó también a empresarios y medios durante la apertura de sesiones legislativas. Para todo el mundo tuvo sus palabras dedicadas. Su tono confrontativo abre debates sobre la viabilidad de consensos políticos duraderos, pero bueno, tiene mayoría en el Congreso y puede entonces darse el lujo de ningunear al resto, porque pues pretende gobernar con su sector. Y bueno, además también ya hay encuestas que empiezan a difundirse, pero todavía faltan un par de años para una elección presidencial. En
Colombia y Ecuador, bueno, en la escalada comercial de estos dos países, empresarios piden frenar estos diferendos. Gremios de Colombia y Ecuador solicitaron detener la guerra arancelaria que pone la guerra arancelaria que pone en riesgo un comercio bilateral de 2.800 millones y más de 2.500 empresas señalan que la integración económica entre ambos países está gravemente en peligro. Esto en Ecuador y Colombia, que hemos venido pues mostrando, cubriendo desde hace ya unos cuantos días con la guerra arancelaria también entre esos dos países. Bien, también en América Latina estaríamos en México ahora, porque Heineken México reportó ventas por 228,000 millones de pesos en 2024, unos 13,000 millones de dólares frente a 138 millones de pesos, unos 8,000 millones de dólares del grupo Modelo. Así que ahí está la guerra de cervezas. Ambas marcas o ambos grupos lideran un mercado clave para empleo y exportaciones. Bien, vamos a hacer una breve pausa aquí. Ordenamos algunas informaciones que tenemos y vamos a seguir con más información para ustedes en pocos minutos. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Maritza, mira, estoy avanzando con el cuarto de mi hijo y no pienso arriesgarme con cualquier aislante. ¿Qué me recomendás? Ojo con las imitaciones. Vaya a la Segura con Prodex híbrido. Aísla el ruido y calor, pero lo más importante, brinda seguridad. Y con eso, no se juega. ¿Cómo seguridad? Es el único aislante en el país que da protección total en paredes y techos. Durabilidad, garantía, rendimiento y certificaciones internacionales. Y lo más importante, seguridad ante incendios. La mejor inversión en aislante es la que da seguridad. Por eso, exija aislante certificado. Exija Prodex. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Pura vida, gracias por continuar en sintonía. Y bueno, ya estuvimos viendo algunas de las informaciones más importantes del día y bueno, los lunes hacemos el panorama bursátil y obviamente en este momento se mueven todos los mercados, pero sorprendentemente algunos para arriba, otros para abajo. La semana comienza, no todos impactan negativamente, no todos impactan positivamente. La semana comienza con los mercados tratando de estabilizarse tras un arranque de fuerte venta el lunes por la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Dow Jones llegó a caer más de 500 puntos en la apertura y quedó a la baja con 0,15%, mientras el Standard & Poor's 500 perforó nuevamente el nivel técnico de 6.800, su cuarto test del año, antes de recuperar un poquito de terreno porque quedó en positivo finalmente al cierre de hoy con 0,04. Y igual lo mismo pasó con Nasdaq, que avanzaba fuertemente con 0,2, 0,5 y finalmente el cierre quedó en 0,13% positivo. Otros índices, en Japón, el Japan 225 cerró negativo, 1,35%, fuerte. La FTSE de Londres cerró también en negativo, 1,20%. El DAX de Alemania cerró negativo en menos 2, es decir, en negativo 2,56%. Importante
También principalmente las de las bolsas europeas fueron en negativo porque tenemos el CAC 40 de París en menos 2,17 también. Sin embargo, en Asia tenemos a Shanghái en positivo con 0,47. Así que Europa principalmente en negativo. Y de las bolsas en Nueva York, los industriales son los que principalmente se vieron afectados, el Dow Jones, pero los tecnológicos como el Nasdaq más bien subieron. Y todo esto sitúa al VIX, al índice del temor en las bolsas de Nueva York, en 21,44, es decir, ya empezando a preocuparse, ¿no? Y recuerden que el VIX arriba de 20 es algo de preocupación. El factor dominante, obviamente, es la energía. El crudo Brent saltó hasta 13% intradía, superando los $82 por barril, antes de moderarse hacia la zona de los $78. El West Texas Intermediate ronda los $71, $73 por barril, aún con alzas cercanas al 8%. El riesgo está concentrado en el estrecho de Hormuz, por supuesto, por donde pasa alrededor del 20% del comercio mundial de gas natural licuado y una parte crítica del petróleo global también. El tráfico de buques está prácticamente detenido y Qatar Energy suspendió operaciones tras ataques con drones, presionando además el gas europeo, TTF, que llegó a dispararse más de 45%. En renta variable, el liderazgo pues lo tiene la energía y defensa. ExxonMobil, ConocoPhillips, Marathon Petroleum y Valero suben entre 3 y 4%. El ETF de defensa, iShares, Aerospace y Defense, marca ruptura técnica y se encamina a su 10º máximo histórico del año tras acumular más de 80% del avance desde abril. También se fortalece la ciberseguridad ante el riesgo de represalias digitales. Palo Alto Networks, CrowdStrike, Zscaler y Cloudflare registran avances de entre 1 y 4%. Del lado defensivo clásico, oro y dólar suben simultáneamente. El oro tocó los $5.400 la onza antes de moderarse un poquito al cierre, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sube al reducirse las apuestas de recortes de tasas del riesgo inflacionario. Así que bueno, y en tecnología el tono es mixto, pero resistente. Nvidia y Microsoft avanzan entre 3 y 2%, ayudando al Nasdaq a quedar en positivo. El Standard & Poor's 500, como les decía, sigue atrapado en un rango estrecho y pues es el arranque del año con menor volatilidad histórica desde 1928, así que imagínense. Otros focos sectoriales: Paramount planea fusionar Paramount Plus con HBO Max tras su compra de Warner Bros. Discovery, buscando desafiar a Netflix. Así que en el mundo del streaming, obviamente ya se esperaba que el mercado iba a sufrir esta fuerte guerra de empresas de streaming, y ahí lo tienen. El mercado igual va reaccionando con cautela, va mirando a ver cómo se pelean los hermanitos, no tan amigables. En resumen, pues la narrativa de la semana estará dominada por 3 ejes: evolución del conflicto y su impacto en energía, comportamiento técnico del Standard & Poor's 500 en el rango de los 6.800, 7.000, y el dato del empleo del viernes como señal clave para la Reserva Federal. Así que la rotación sectorial entre defensa, energía y ciberseguridad que suben, consumo discrecional y financieros bajo bastante presión. Así que ahí tenemos entonces el panorama bursátil con las distintas tendencias de los distintos mercados. Antes de entrar, bueno, yo creo que ya podemos entrar a la columna de hoy. Pues es lunes y quiero presentarles a un nuevo columnista que vamos a tener pues todos los lunes, si todo sale bien, y es Javier Escalante, que se une
a los columnistas de A las 5 siempre. Javier es abogado, ha trabajado en varias firmas en Costa Rica, pero también en el sector público, tanto en el Ministerio de Comercio Exterior como en el de Relaciones Exteriores. Fue negociador comercial, cónsul general en Singapur y embajador en Qatar. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Derecho y Economía de la Universidad de Utrecht, de Holanda, y una maestría en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de España. Así que tiene experiencia ya de muchos años en muy distintas ramas del derecho, y justamente con eso quiero preguntarle para darle la bienvenida a Javier. Primero que nada, muchas gracias por asumir este reto de estar los lunes aquí, y en segundo lugar, has hecho del derecho una base para tocar incontables otras temáticas. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias a vos y a todos tus oyentes. De verdad, muy agradecido por la oportunidad y el espacio de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí, es una muy buena pregunta, un muy buen planteamiento. El derecho te ofrece eso, ¿verdad? Te permite atender diferentes cosas desde diferentes ópticas y muchas veces complementarias una entre la otra, ¿no? La gente cree que una rama del derecho puede ser muy ajena o muy distinta a otra, pero al final los principios que inspiran esta disciplina se complementan y se compaginan en las diferentes prácticas en las que estés. Y como decía mi abuelo, que era abogado antes de entrar yo a la Facultad de Derecho, me decía que él veía que yo tenía muchos intereses y que el derecho podía ser una carrera que atendiera ese apetito que tenía yo por diferentes cosas, porque al final todo lo toca, ¿verdad? Toca los negocios, toca las relaciones internacionales, toca el comercio exterior, toca los asuntos ambientales, toca temas de energía. Al final hay componentes de derecho en el quehacer diario de todos, y yo encuentro que mi carrera afortunadamente me gusta mucho y es muy interesante. Muy bien, pues entonces así le damos la bienvenida a Javier Escalante Madrigal, que además es socio en Tactic Legal, y pues te vamos a tener todos los lunes. Y no sé si tenías una columna ya preparada para hoy, para entrar de lleno a lo que vinimos, a tu espacio de opinión, que esperamos ronde toda esta gran diversidad de temas que vos tratás, pero absolutamente con total libertad. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. Sí, yo tenía algo preparado y lo preparé de la mano a lo que está sucediendo en el mundo y lo que hemos visto suceder, no solo en las últimas semanas, sino en los últimos meses y, por qué no decirlo, años. Eh, Creo que es interesante desde donde los saludamos a todos. Los saludamos desde Costa Rica. Costa Rica eh, es un país pequeño, pero con grandes aspiraciones y que siempre ha jugado un papel relevante en su quehacer internacional, ¿verdad? El tema que quiero plantear es cómo considero que Costa Rica, o que deberíamos, plantearnos o cuestionarnos cómo consideramos que debe accionar Costa Rica en este mundo en reajuste. El tema de política exterior muchas veces no hace titulares, o incluso no lo escuché ser mencionado de manera relevante en la reciente campaña política, pero para Costa Rica es sumamente importante. Nuestro país es un país muy pequeño en territorio, pero como dije antes, con grandes aspiraciones, con una capacidad demostrada de actuar de manera muy adecuada en el ámbito internacional. Y yo quiero invitarles a reflexionar sobre este tema, porque Costa Rica debe conducirse de manera estratégica en este cambiante contexto internacional. El mundo está en movimiento y no necesariamente en la dirección que quisiéramos o que directamente nos convenga. Al menos no podríamos concluirlo en este momento. Hoy se están dando tantos cambios en tiempo real que no podríamos concluir qué va a pasar con las instituciones y con la forma de ordenamiento internacional que ha venido operando, digamos, por los últimos 80 años. Hoy vemos instituciones multilaterales debilitadas, Naciones Unidas cuestionada por su capacidad de resolver conflictos, la Organización Mundial de Comercio afectada en sus mecanismos de resolución de disputas comerciales, organismos que antes daban predictibilidad, estabilidad y balance de fuerzas en el orden internacional,
ahora se están viendo superados por tensiones geopolíticas entre las grandes potencias. Recordemos que Costa Rica en varias ocasiones ha acudido a estas organizaciones que mencioné a zanjar disputas o a resolver conflictos y lo ha hecho con éxito, siempre en el marco del derecho internacional. Y es ese marco de derecho internacional el que hace viable que países pequeños como el nuestro sean relevantes y sean protegidos y escuchados en el mundo. Hoy en día estamos presenciando un recalibramiento global, nuevas alianzas económicas, nuevas cadenas de suministro que se reconfiguran, regiones que ganan peso estratégico ante aliados estratégicos y un incremento en la competencia militar, política y tecnológica. Vivimos en un mundo incierto, muy volátil y, por qué no decirlo, más duro de navegar. Hoy las tomas de decisiones se hacen mucho más complejas para los gobiernos y también para el sector privado, porque al final somos parte de un andamiaje que se compone de política internacional y de política local. Para países como el nuestro, que por su limitado alcance y poderío no estamos en la mesa de las grandes negociaciones y de las grandes tomas de decisión, es vital que redefinamos nuestra estrategia internacional y nuestra visión del propósito que queremos llevar a nutrir esa estrategia. Costa Rica es un país importante en relación a su tamaño. Costa Rica tiene un peso relevante en el juego internacional. Por mucho tiempo y en muchas áreas nos hemos desempeñado mucho mejor de lo que se espera de un país pequeño como el nuestro. Y ante esto tenemos que ver cómo jugamos nuestras cartas. Somos un país neutral por declaración, no tenemos ejército, somos pequeños, somos abiertos y somos profundamente dependientes del comercio internacional. Y además, para echarle un poco más de sal al asunto, estamos ubicados en una región históricamente compleja. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué debe hacer Costa Rica en este contexto internacional convulso? Y yo planteo 3 puntos para reflexión. Debemos reforzar nuestra apuesta por el multilateralismo, pero sin ingenuidad. Somos un país que ha prosperado gracias a las reglas claras, el comercio internacional abierto y el respeto a las reglas del juego internacional, en lo comercial y en lo político. Debemos defender el marco fundamental del multilateralismo y del derecho internacional. Aunque sabemos que eso requiere realismo, debemos participar, proponer y también reconocer nuestros límites para proponer ajustes, siempre desde lo constructivo. Ya no basta con confiar en qué va a pasar, debemos intentar incidir. Necesitamos dar mayor peso relativo a nuestra política exterior. Necesitamos más profesionalización, presencia, inteligencia estratégica y capacidad de anticipación. Costa Rica, esto es importante, tiene un excelente cuerpo diplomático. Sin embargo, por mucho tiempo considero que no se le ha dado la importancia que tiene. En un país sin ejército, el buen manejo diplomático y de política exterior es vital. El mundo no recompensa a quienes solo reaccionan, premia a los que se adelantan. Costa Rica debe entender que su voz sigue siendo valiosa y que tiene un peso moral relevante, sobre todo que solo será escuchada si está bien informada, bien coordinada y si su posición internacional está respaldada por una visión de Estado. También debemos replantearnos esa neutralidad que a veces se ha interpretado in extremis. Claro, debemos ser neutrales porque eso está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN. Pero en esta realidad política internacional, eso no puede ser sinónimo de pasividad. Debemos tener una postura activa, fundamentada en nuestros principios y valores, pero también en la protección y el impulso estratégico de nuestros intereses. Somos un país sin ejército, sí, pero no debemos ser un país sin estrategia internacional. Somos un país neutral, sí, pero no indiferente. Y sí, la realidad es que somos un país pequeño, pero nunca debemos ser un país irrelevante. Costa Rica tiene activos únicos, estabilidad, talento humano, estatura moral internacional, instituciones sólidas, prestigio, vocación ambiental, pero esos activos requieren protección, actualización y sobre todo claridad de propósito. Un país neutral no puede navegar sin un norte, un país sin ejército no puede darse el lujo de carecer de visión diplomática estratégica y un país pequeño no puede depender de la suerte. Planteo la última reflexión, Fernando, y con esto cierro.
Estamos preparando al país para un orden internacional menos predecible, considerando que el mundo está cambiando tan rápido. No tengo respuestas definitivas, no estoy haciendo acusaciones contra el actuar de gobiernos presentes o pasados. Solamente quiero traer esta invitación a una conversación nacional necesaria, porque el mundo no va a esperar a que Costa Rica decida cómo posicionarse estratégicamente mientras aceleradamente cambia. Así es, Javier, es importante en el contexto de que estamos, es decir, lo impredecible es la nueva norma y entonces Costa Rica tiene que poder moverse allí, aunque, como lo dijiste antes, reforzar la apuesta por el multilateralismo sin ingenuidad. Ahí me parece que está la clave en esa parte, sin ingenuidad, ¿no? Así es, y proponer, yo creo que eso es importante. Yo creo que ante esta reconfiguración que se está dando, países que han hecho uso de los organismos multilaterales, que han sido beneficiarios desde un punto de vista positivo. Costa Rica se ha medido en estos foros ante potencias, ante países con mucha mayor fuerza, con tal vez incluso no solo con fuerza militar, sino además con recursos y capacidades, por ejemplo, de defensa legal mucho mayor a la nuestra, y hemos salido victoriosos o con una muy buena posición, por lo menos generando seguridad jurídica para la posición nacional y para la protección de nuestros intereses. Bueno, ¿cómo hacer que eso se sostenga en el tiempo? ¿Cómo hacer que eso no se desmorone? Porque tenemos que pensar que un país que no tenga la posibilidad de echar mano a mecanismos de derecho internacional y que dependa del goodwill de sus aliados, según como termine configurada ese nuevo diseño de alianzas, podría haberse enfrentado a incertidumbres que pueden generar muchísima inestabilidad. Muy bien, Javier, muchas gracias. Con esto le das tu impronta a esta columna. Te agradecemos muchísimo. Va a ser muy entretenido. Entonces, los lunes los voy a esperar con ansia para verte, escucharte y conversar con vos. Muchas gracias, Javier. Te agradezco, Fernando, a vos y a tus oyentes, y quedo a disposición. Nos vemos el próximo lunes. Muy bien, vamos a tener entonces todos los lunes a Javier Escalante. Ya ustedes lo escucharon. Él es abogado, pero maneja una muy amplia diversidad de temas, así que pues lo vamos a seguir escuchando. Y por ahora, hasta aquí llegamos hoy. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles, CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre.